Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 9 de noviembre del año 2024 y esta es una breve actualización de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Fundamentalmente los acontecimientos que siguen sucediendo en Pokrov y también en el suroeste de Donetsk, donde al parecer hay una gran retirada del ejército ucraniano de uno de los calderos que se estaban formando en el sureste de la ciudad de Kurakovo. Eso y mucho más, queridos amigos, vamos a estar informándoles, pero antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. Dicho todo esto, nos vamos rápidamente al campo de batalla. Tenemos muchas actualizaciones que comentarles y vamos a empezar por lo que está sucediendo ahora mismo en el suroeste de Donetsk, que es, lo que es la parte sur, en suroeste, y también lo que tiene que ver con la zona de Kurakovo. Son ahora mismo los ejes, ¿no? Las direcciones donde más está avanzando el ejército ruso, donde el ejército ucraniano prácticamente no ha podido detener estos avances del ejército ruso, donde también incluso hay pausas operativas y aún así las tropas rusas no paran de avanzar. Vamos a comenzar por lo que está sucediendo alrededor de la localidad de Maximovka, que días anteriores había caído bajo control del ejército ruso, y lo que está pasando sobre todo también entre Maximovka y Yasna Poliana, ambas localidades que habían caído bajo control del ejército ruso en días anteriores, que se combinan, ¿no?, con los avances realizados por el ejército ruso hacia la localidad de Trudove, que ya había caído bajo control del ejército ruso, y los avances que se dan también en toda esta dirección. Todo esto en un eje más amplio que comprende también lo que está pasando alrededor de Kurakovo, donde no solo hay mini calderos creados, como podemos observar, sino un caldero más grande que lo vamos a estar anunciando, como lo expresaba el propio medio del Deep State, medio ucraniano. Pues bien, en las últimas horas varios medios han reportado que las tropas rusas han logrado avanzar en lo que es la parte al este de Maximovka, pero también en la parte noroeste de Maximovka. Esto era confirmado por diferentes medios, lo vamos a estar mostrando aquí, y medios neutrales, medios prorrusos y también medios pro-ucranianos hablaban de estos últimos avances realizados por el ejército ruso, que siguen las tropas rusas acercándose a toda esta gran cantidad de localidades que se encuentran aquí, que van a quedar prácticamente rodeadas en cuestión de horas o en cuestión de días. Y sobre todo se acercan a lo que es el río Suki Yali, que es este río que vemos aquí, así anunciado en diferentes medios, ¿no? En primer lugar, el medio de Dikhem mostraba la información de un avance del ejército ruso al este de Maximovka y también al noroeste de Maximovka, lo cual era mostrado también de esta manera, ¿sí? Y bueno, también otros medios como el medio del Deep State afirmaban esto también, ¿no? O sea, estos avances del ejército ruso, aunque en el caso del avance al noroeste, el medio Deep State lo mostraba en menor medida. Si combinamos la información de estos dos medios, llegamos a la convicción de que las tropas rusas han podido avanzar al este de la localidad de Maximovka, como podemos ver aquí. O sea, toda esta zona que está aquí ha sido capturada por el ejército ruso, que han cortado completamente la carretera 00510, esta carretera que comunica a estas localidades que se encuentran al norte, donde están las fortificaciones alrededor del río Shukiyali, y donde las tropas rusas ya han cortado toda comunicación de estas localidades con el sur. De igual forma, podemos observar que, como decía, el medio Deep State demostraba de esta manera, pero otros medios como Dikhem mostraban un avance un poco más grande del ejército ruso hacia esta dirección, en la parte, digamos, en lo que tiene que ver con el noroeste de Maximovka, ¿no? O sea, básicamente en una zona, yo diría que bastante amplia, ¿no?, relacionada con lo que está pasando alrededor de Maximovka, que sitúa a las tropas rusas en una posición, como siempre decimos, ¿no?, muy ventajosa al este de esta localidad, ¿no?, según lo que informaban estos medios. Adicionalmente, podemos observar también un movimiento del ejército ruso entre las localidades de Boyavlenka, ¿sí?, y la parte norte de Bodiane. Recuerden que ya cayó Bodiane hace mucho tiempo, y al parecer las tropas rusas que se encontraban aquí en Boyavlenka, luego de avanzar sobre la localidad de Trudove y haber capturado Trudove, otro grupo de tropas rusas se movió hacia la parte este, expulsando a las tropas ucranianas de esta dirección y ocupando importantes posiciones aquí. En primer lugar, vamos a decir que esto lo confirmaba el medio de Dikhem.ru, lo mostraba de esta manera. Luego lo confirmaba el propio medio de Dikhem.ru. También lo confirmaba el medio de Deep State, es el medio ucraniano, Deep State,
que confirmaba lo que estaban mostrando los otros medios, y por último lo confirmaba también el medio de Surya Maps, ¿no? Los avances al este de Boyavlenka, en una zona que le permite al ejército ruso una mayor cobertura para realizar los avances que poco a poco se van acercando a toda esta línea defensiva establecida por el ejército ucraniano hace varios años, ¿no? Estamos hablando de una línea defensiva importante creada por el ejército ucraniano estamos hablando de 10 años atrás, o sea, ni siquiera que es algo creado desde el año 2022, cuando comenzó la operación militar especial. No es nada de eso. Esto está creado desde desde hace 10 años. Estamos hablando del año 2014, cuando se desarrolló la guerra, ¿no? De la guerra del Donbass entre Ucrania y las milicias de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Rusia comienza ahora a preparar el terreno para lanzar otro avance formidable hasta esa dirección, y comienza el uso de las bombas FAB. ¿Sí? Comienzan las bombas FAB a sonar sobre Uspenivka. Comienzan ahora las tropas rusas a utilizar en gran medida esta importante bomba que ha cambiado muchas veces las reglas del juego en esta guerra. Fue fundamental en las batallas como Avdiivka, las batallas también posteriormente de Ocheretine, y bueno, la flor de Ocheretine cuando floreció, las propias batallas después de Selidove, bueno, todas las que hemos visto, y las bombas FAB han sido fundamentales en esta guerra, su uso, y esto no es más que el preámbulo, ¿no? Cuando Rusia lanza este bombardeo masivo sobre las localidades, lo que va después de esto es una operación a gran escala para alcanzar la localidad de Uspenivka, que es, digamos, una de las más importantes para cortar toda la comunicación de las tropas ucranianas con el río Shuki Yali, que es este río que está aquí, ¿no? Donde las tropas ucranianas lo utilizan también como una barrera natural y al mismo tiempo una barrera defensiva. Pero sucede que todos estos movimientos que está realizando el ejército ruso están siendo combinados con otros movimientos que hace el ejército ruso y otras maniobras que realiza desde la zona del norte, ¿no? Vamos a prestar atención a lo que comentaba el medio Deep State. Ya veíamos que las tropas rusas habían avanzado en estas tres direcciones, pero vamos a ver este último movimiento realizado por el ejército ruso. Esta es la localidad de Maximilianivka, que se encuentra al sur de Kurakovo, ¿verdad? Este es Kurakovo, este es Maximilianivka y este es Dalnie, la importante localidad de Dalnie. Si se dan cuenta, aquí las tropas ucranianas habían montado una línea defensiva muy importante, que es esta línea que vemos aquí. O sea, vamos a acercarnos. Aquí está la línea defensiva montada por el ejército ucraniano hace bastante tiempo. Presten atención a que las tropas rusas desde hace varios días estaban haciendo un movimiento hacia el sur y no a romper directamente la barrera defensiva, donde está un sistema de fortificaciones importantísimos. Y aquí se encuentra la localidad de Dalnie. Aquí, justo entre este punto que vemos aquí, que era el último avance realizado por el ejército ruso en días anteriores, entre este punto y las localidades que se encuentran al sur, se encontraban, por ejemplo, la 33 Brigada Mecanizada, la 241 Brigada de Defensa Territorial y el batallón número 207, conjuntamente con la 23 Brigada Mecanizada. Pues bien, las tropas ucranianas en las últimas horas han tenido que emprender, o comienzan a emprender, una retirada, porque la bolsa, como la han llamado, o el pequeño bolsillo, como también llamaban en diferentes medios como Primavera Rusa, el pequeño bolsillo que se estaba formando en esta dirección al sur de Kurakovo se estaba cerrando. Y no estamos hablando del caldero más grande, que también lo vamos a mostrar ahora, que es el caldero que va desde Sontsivka hasta la localidad de Yasna Poliana. No estamos hablando de este gran caldero, ¿sí?, que va completamente a cerrar y a decantar la guerra en favor de Rusia completamente, sino estamos hablando de este mini caldero, podríamos llamarle, donde las tropas ucranianas han emprendido una retirada importante en las últimas horas. Repito, esto lo confirmaba el medio de Deep State, donde las tropas rusas han logrado avanzar en esta dirección, pero después, ¿qué ha sucedido? Bueno, el medio Bill expresaba precisamente lo que nosotros estamos afirmando. Con este avance del ejército ruso al sur de Maximilianovka, las tropas ucranianas se ven obligadas a retirarse porque la situación es crítica en este mini caldero. Luego, el medio de Deep State, el medio Dicken, en este caso Dicken, aquí lo pueden ver, anunciaba que las tropas rusas, o sea, confirmaba estos avances, ¿sí?, que confirmaba aquí el medio Deep State. Luego el medio Dicken lo mostraba, pero no solamente mostraba este avance del ejército ruso en esta dirección, sino que poco a poco las tropas rusas estaban empujando al ejército ucraniano en esta dirección. Y luego nos llegaba la confirmación de que las tropas ucranianas comenzaban una retirada hacia el norte del río Shuki Yali. Estamos hablando de estas localidades que vemos aquí. Hacia esta dirección, el grupo de tropas ucranianas que se encuentra aquí ha emprendido una retirada en la bolsa o la
el mini caldero, podríamos llamarle, en el sureste de Curacovo. ¿Sí? Confirmado por diferentes medios, las tropas rusas han logrado avanzar en primer lugar sobre esta dirección. Estamos hablando de este punto que está aquí. ¿Sí? Las tropas rusas han logrado avanzar sobre esa dirección. Lo vamos a estar mostrando de esta manera. En primer lugar, o sea, este es el avance principal. Y también otro avance en esta dirección. Importante mostrarles esto que mostraba el medio Dicken, porque justo estos dos movimientos es lo que han propiciado que el ejército ucraniano tenga que retirarse necesariamente de toda esta zona que vemos aquí. Una zona importante donde habían establecidas, ya les dije, la 33, principalmente la 33 y la 23 Brigada Mecanizada. De manera que las tropas ucranianas han tenido que emprender una retirada importante hacia estas localidades que están aquí, podríamos decir, una dolorosa retirada hacia estas localidades que están aquí, pero no sé ni por cuánto tiempo. Y les digo por qué. Porque las tropas rusas presionan desde el sur. Por lo tanto, lo más interesante es que las tropas ucranianas tendrán que retirarse hacia posiciones un poco más alejadas, ¿sí? Tratando de mantenerse siempre en la zona norte del río Yari. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la retirada ucraniana es tan apresurada y comienza a ser así? Porque ya las tropas rusas también están presionando sobre la localidad de Dalnie. Esta localidad que vemos aquí, que es una localidad sumamente importante en las aspiraciones del ejército ruso de rodear completamente Curacovo. Como podemos observar, estos avances, repito, lo han confirmado diferentes medios y diferentes medios están hablando ya de la retirada del ejército ucraniano de este mini caldero que se estaba creando aquí por las tropas rusas. Sin embargo, este no es el caldero más grande, ahora vamos a hablar de eso, pero antes de eso voy a irme un poco a lo que está sucediendo un poco más al norte. Recuerden que ayer las tropas rusas estaban presionando a las tropas ucranianas en Ilinka. Las tropas rusas días anteriores, algunos medios expresaban que las tropas rusas estaban asaltando Berezki. No hemos recibido más información de lo que está pasando en Berezki. Sin embargo, sí había confirmación de diferentes medios de que las tropas rusas habían llegado hacia Sontsivka, ¿sí? Hacia este punto que está aquí, había llegado el ejército ruso y esto sí lo habíamos expresado en nuestro video de ayer. Y precisamente de esto se hacían eco los medios ucranianos, fundamentalmente el medio Deep State, que es un medio que trabaja para el Ministerio de Defensa de Ucrania, que hablaba precisamente de lo que está sucediendo aquí. O sea, aquí están las tropas rusas en Sontsivka y desde este punto hasta el último avance realizado por el ejército ruso se ha cortado la distancia de lo que podría ser el gran caldero, la madre de los calderos de esta guerra, ¿no? Donde van a quedar cercadas muchas tropas ucranianas si no toman la decisión de retirarse. Conociendo, como conozco al general Syrskyi, por supuesto que no los va a ordenar retirarse, van a estar ahí resistiendo hasta el último ucraniano. Pero de esta información se hacía eco el medio Deep State, que decía que con el último avance del ejército ruso sobre Sontsivka se ha reducido considerablemente la distancia entre este punto más alejado en Sontsivka y las tropas rusas en lo que tiene que ver con la localidad de Yasna Poliana al norte o entre las localidades entre Maximovka y Yasna Poliana al sur. Precisamente es esta línea que hemos trazado aquí, ¿no? Los propios medios ucranianos consideran que sí, tal vez es el momento de retirarse, pero, repito, no lo van a hacer porque la política del general Syrskyi es resistir hasta el último ucraniano, aun cuando esto implique muchas pérdidas para su ejército, aun cuando desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista estratégico, no tiene ningún sentido resguardar a como dé lugar estas localidades. Pero esa es la forma de pensar de los mandos ucranianos y bueno, ha sido una tónica en esta guerra. De aquí nos vamos a mover un poquito más al norte a ver lo que está pasando alrededor de Vishneve. Recuerden que Selidove había caído, estamos hablando ya del sur de Pokrov, y las tropas rusas se acercan gradualmente hacia Pokrov. Las tropas rusas se acercan poco a poco a Pokrov, ¿no? Y no solo a Pokrov, las tropas rusas se acercan a Dnipropetrovsk, al Oblast de Dnipropetrovsk, ¿sí? Bueno, aquí está Selidove, aquí está Vishneve, aquí está Grigorivka, que había caído bajo control del ejército ruso, y los medios comienzan a reportar otro avance del ejército ruso hacia la localidad de Petrivka. Sí, Petrivka, que se encuentra un poco más al norte, es esta localidad que está aquí. Diferentes medios anuncian que las tropas rusas han avanzado sobre Petrivka, y esto era confirmado por diferentes medios. En primer lugar, el medio Diphen mostraba que las tropas rusas avanzaban sobre la línea férrea, sin considerar esta zona que está aquí debajo, ¿no?
Aquí podemos ver que esto lo consideraba el medio Dickem, pero después, en horas de la mañana, el medio Deep State, que es el medio ucraniano por excelencia, no solo consideraba los avances sobre la vía férrea, sino que consideraba también otros avances del ejército ruso, capturando el espacio operacional y el cinturón forestal al sur de Vishneve. Por lo tanto, o sea, simplemente es asegurando completamente la vía férrea. Las tropas rusas avanzan por la vía férrea en esta dirección, pero también han asegurado todas estas pequeñas zonas al sur de Vishneve, lo cual, si combinamos lo que nos expresan estos medios, pues todo parece indicar de que esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Las tropas rusas han logrado ocupar toda esta dirección que está aquí y han logrado avanzar acercándose a dos cosas. Una, se acercan a Kurakovo, que se encuentra a Pokrov, quise decir, que se encuentra al norte. Aquí está la gran ciudad de Pokrov. Las tropas rusas están a las afueras prácticamente de Pokrov. Y no solo eso, sino que las tropas rusas avanzan firmes, ¿sí? Prácticamente no hay cómo detenerlos, hacia el Oblast de Dnipropetrovsk. Increíble decir esto antes, pero me da la impresión de que las tropas rusas sí van a llegar a Dnipropetrovsk. Van a llegar. ¿Por qué? Bueno, por todos los errores cometidos por los mandos ucranianos y, bueno, siempre lo digo, ¿no? Si algún día se realizan negociaciones, yo creo que ahora mismo Rusia no debería de negociar en este momento, ¿no? Nada, porque Rusia está avanzando, Rusia sigue capturando territorio, que tal vez no es lo más importante, y bueno, mientras más territorio capture, pues en el hipotético caso que se dieran estas negociaciones, como les llaman, ¿sí? Pues bueno, Rusia tendría pues una mejor posición para poder negociar. De aquí nos vamos un poco más al norte y llegamos al frente de Kupiansk. Llegamos al frente de Kupiansk y estamos hablando de lo que está sucediendo alrededor de la localidad de Andrivka. Sí, esto es parte de Kharkov, quiero que tengan esto en cuenta, ¿no? Esta zona es parte de Kharkov, las tropas rusas avanzan también en Kharkov, por cierto, hay que decirlo así porque esta es región de Kharkov, y hoy el medio de Deep State mostraba que las tropas rusas han avanzado al oeste de Andrivka, ocupando una importante zona en dirección a Losova. Este es Losova, que digamos es el objetivo más importante del ejército ruso en esta dirección, pero las tropas rusas han avanzado al oeste de Andrivka, acercándose a Losova, como hemos mostrado. Esto era confirmado por este medio, que es el medio de Dickem, en este caso de Deep State, pero también, por supuesto, lo confirmaba el medio de Dickem. ¿Sí? Aquí está Mysuarivka, aquí está Andrivka. ¿Sí? El avance se da desde Mysuarivka hasta Andrivka en esta dirección, dirección oeste, confirmado por el medio Dickem, que también lo afirmaba de esta manera, ¿no? Importante avance del ejército ruso en esta dirección, que, como podemos ver, también avanzan en torno a lo que está pasando en el frente de Kharkov. Recuerden que toda esta zona es la zona que se encuentra al sur de la flor de Pichane. Estamos hablando que se encuentran en el frente de Kupiansk. Aquí está Kupiansk, lo hemos expresado muchas veces, es un frente que muchas veces se considera el frente olvidado, pero para nosotros no es un frente olvidado, para nosotros siempre va a ser un frente que vamos a estar anunciando. Con respecto a lo que está pasando en Kursk, hoy bueno, estamos esperando más actualizaciones al respecto de lo que está sucediendo alrededor de Kursk, pero bueno, más que lo que está pasando en Kursk, de la contraofensiva rusa, que ya ahí recapturaron 5 localidades, se está hablando bastante del plan de paz que se ha filtrado, ¿no? Un supuesto plan de paz del gabinete de Trump, aunque yo creo que, bueno, todavía el señor Trump no ha asumido la presidencia de manera oficial hasta el 20 de enero. Ahora empieza una época de transición y hasta el 20 de enero del año 2025 no se hace oficial el mandato del presidente Donald Trump. Pero bueno, se han filtrado ideas de un plan de paz del presidente Trump, donde se menciona la posibilidad de que se congele la línea del frente para establecer esas negociaciones. Congelar la línea del frente significa que las posiciones donde está establecido hoy mismo el ejército ruso, digamos, si este plan se expresa en el momento que se llegue a cumplir este plan o que se firme, si en el hipotético caso que se llegara a firmar este plan, las líneas tendrían que estar donde están. Algo que contradice lo que expresaba el presidente Putin, y es la primera contradicción que veo, o la primera negativa que veo con respecto a este plan, porque Putin decía que no va a terminar la operación especial hasta que Rusia no tenga controlado completamente la región de Kherson, la región de Zaporizhia, que digamos que recuerden que la parte norte de Kherson todavía está bajo control ucraniano, esta parte al norte de Zaporizhia está bajo control ucraniano, aun cuando Rusia controla, por supuesto, la mayoría de estos dos oblasts, tanto Zaporizhia como Kherson, y de la misma manera debemos mencionar lo que pasa sobre todo con Donetsk, donde es un oblast que Rusia todavía no controla en su totalidad, y esto lo sabemos todos, ¿no? El oblast que más Rusia controla de todos estos oblasts es el de Lugansk, o la República de Lugansk.
Y ahí entra la primera contradicción. También se filtraba a los medios que Ucrania no iba a poder entrar en la OTAN en los próximos 20 años. Bueno, están poniendo ahí una cifra de 20 años, mínimo 20 años, para que Ucrania pudiera considerar entrar en la OTAN. Esto no lo va a aceptar ni Zelensky ni Rusia. En primer lugar, Rusia no lo va a aceptar porque Rusia plantea es que nunca Ucrania entre en la OTAN, ni siquiera en 20 años, ni en 50, ni en 100. Nunca Ucrania entre en la OTAN y que Ucrania sea un país neutral. Esos son los principios de esta operación militar especial. Y bueno, Zelensky ha luchado y después de perder tantos hombres, tanto territorio, ¿qué le podría ofrecer Zelensky a sus ciudadanos? ¿Sí? O sea, porque Zelensky tuvo una mejor oferta en el año 2022 cuando se hacían los acuerdos de Estambul, donde Rusia le planteaba a Zelensky solo reconocer Crimea como parte de Rusia y reconocer la independencia de Lugansk y Donetsk. Solo eso, además de, por supuesto, la neutralidad ucraniana. Sin embargo, recuerden la historia. Boris Johnson viajó a Kiev, presionó a Zelensky, Zelensky se negó a estos acuerdos y ahora está en una posición peor, con muchos muertos, muchas pérdidas, mucha destrucción en el país y en una situación peor incluso, porque ha perdido mucho más territorio del que hubiera perdido en el año 2022 y miles de vidas, un país con una crisis demográfica tremenda. Así que, bueno, ¿qué les podemos decir? Amigos, una crisis energética grandísima, crisis financiera. Bueno, un país totalmente destruido. Es lo que les puedo decir, queridos amigos. A partir del lunes debemos regresar ya con los directos. Se los anuncio por aquí. A partir del día lunes deberemos estar regresando con los programas en directo que muchos extrañan. Por supuesto, desde este canal también los extrañamos muchos a ustedes en los directos, así que vamos a tratar de regresar ya con estos programas en directo después de unas merecidas vacaciones. Y bueno, prepárense porque vamos a estar anunciando muchas informaciones, no solamente de lo que está pasando en el campo de batalla, sino de todo del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con este conflicto. A todos ustedes, muchas gracias. Nos vemos en una próxima transmisión y que Dios los bendiga a todos. Queridos amigos, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico. Hasta la próxima.